Titulares: Slalom de Calamocha, velocidad en Cheste, Guillermo Aso, Rally Cierzo, Slalom de Borja. Esto es Aragón Racing. Empezamos. Hola, tras unos días de desconexión, aquí volvemos. Como ya sabéis, en el Slalom de Calamocha se impuso Carmelo Cayén, y eso pone la general del aragonés muy interesante, con 7 puntos solo entre los 3 primeros. Fernando Villaro lo controla mediante sus 2 victorias, pero a tan solo 6 puntos del actual campeón David Tesán, y Cayén, gracias a esa última victoria, se coloca a 1 puntito. Se viene un final muy interesante. En el trofeo de serie, todavía más apretado, con 4 puntos de diferencia entre los 3 primeros. Daniel Ojea la encabeza, a 1 solo punto Sergio Bercero y a 3 puntos Samuel Caseras. En debutantes, 3/4 de lo mismo, 4 escasos puntos de diferencia en el podium. En el más alto, el becado Fada, Robert Salué, que con su montura definitiva cuenta las participaciones por victorias y acumula 43 puntos. Le sigue Daniel Vitriana con 42 y Adrián Lázaro con 39. O sea, está todo por decidir. En mujer y motor hay más claridad de cara al final. Laura Aparicio controla con 3 victorias, Eva Codinach 3 segundos puestos y Ana Rubio 3 terceros. En la categoría históricos, Alberto Mayor, con un Ford Fiesta muy histórico, encabeza a 13 puntos de Pablo Alquézar, lo que demuestra una vez más que con cualquier coche se puede y que la regularidad en las participaciones facilita mucho la victoria final. También algo más tranquila en la clasificación en Máster 55, con el veterano José Luis López y 54 puntos, seguido de los no menos veteranos Carlos Sanz y Gregorio Montesa. En escuderías, con el primer y tercer clasificado de la general en sus filas, es lógico que la encabece Liza Gamán, por delante de Enar by ECR, empatada con BND Zaragoza. Ya, hablando de slalom, ya sabréis que el previsto slalom Ciudad de Borja, que para el 7 de julio se ha suspendido por motivos ajenos a Survival Aragón, quien junto con la comisión de slalom está buscando denodadamente otra ubicación y así evitar el parón hasta septiembre. También quedó inaugurada la temporada de velocidad en circuitos, que lo hizo en el Ricardo Tormo de Cheste. En cuanto al campeonato aragonés, el Irundarra Andergamón cambió de montura para esta temporada y esta vez con un León MK2 se impuso claramente en las 2 mangas de carrera. En la primera manga, seguido por Iván Segura, Volkswagen Golf GTI, que ha ido remontando desde la 8ª plaza, y en la que completaban la primera vuelta de carrera. Y por Joaquín Castaño, Honda S2000, terminó tercero, siendo además 4º scratch. Ya en la segunda manga, Andergamón volvió al podio, aunque detrás de los 2 Porsche vencedores. Nuestro veterano Joaquín Rodrigo hacía 2º aragonés con su Clio Cup 4, y Héctor Palacios con Mazda MX5 hizo tercero. En la clase 1, Roberto Moreno, en la clase 2, Joaquín Castaño, en la 3, Joaquín Rodrigo, la 4, Andergamón y en la 5, Luis López son los que encabezan el aragonés en sus diferentes clases. En clásicos, Jesús Laoz, en 8 válvulas, Xavier Soler, por equipos los hermanos Echegoyen y por escuderías, el Real del Club Circuito Guadalupe, que domina de forma abrumadora. La próxima cita, 14 de julio, en Motorland. Guillermo Aso, después de sus podios en el Jarama de hace unos días, lo intentará este finde en Spa-Francorchamps, en la GT4 European Series, con su Mercedes AMG GT4 en la categoría AM. Desde Cadrete, el viernes, y en virtud del acuerdo con Ibercaja y la Real Federación Española de Automovilismo, arrancará el 6º Rally Cierzo Ejército de Tierra, puntuable para el Campeonato de España de Rally Todoterreno, con toda la parafernalia de asistencia en la zona Expo, a orillas del Ebro, y todo el tema administrativo en el pabellón Puente de la Expo, que por cierto vale la pena visitar. Atravesará María de Huerva, Cuarte, Villamayor y Alfajarín. El viernes la etapa prólogo a las 3:30 en Cadrete, y después, a partir de las 8 de la tarde, la espectacular salida protocolaria en la Plaza del Pilar. Mientras esperamos noticias del Survival Aragón que nos digan si han conseguido organizar el suspendido slalom de Borja, y mientras, ya sabéis, sobre todo, conducir con cuidado y un abrazo.